Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Una de las reformas que quiere para México la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es que los jueces y los magistrados de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo. ¿Sería este un cambio positivo o negativo? El sábado, Nayib Bukele volvió a posesionarse como presidente de El Salvador. Ha reducido drásticamente la criminalidad, pero algunos dicen que violando los derechos humanos. ¿Podría justificarse esa conducta? El jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los más importantes del mundo, acaba de escoger como ganadora a la colombiana Piedad Bonet. La llamamos ayer y nos leyó 2 poemas. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 5 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. México seguía ayer viviendo los ecos de las elecciones presidenciales del domingo, donde la oficialista Claudia Sheinbaum consiguió una victoria apabullante sobre la opositora Xóchitl Gálvez. Sheinbaum recibió el apoyo del 59,3% de los votantes y Gálvez el del 27,9%. Una de las principales reformas que pretende Claudia Sheinbaum, que milita en el Movimiento de Regeneración Nacional, el mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la del Poder Judicial. Lo dijo claramente durante la campaña. Ahora nos ha puesto un reto que yo quiero saber si aquí en Tabasco lo vamos a cumplir. El reto es una cosa que se llama el Plan C. Ese Plan C tiene una reforma fundamental. Ustedes saben que en México, como en otros países, hay 3 poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se democratizó, se transformó. Como ejemplo está el presidente López Obrador y lo que ha hecho, su cercanía con el pueblo, y así vamos a seguir. El Poder Legislativo se transformó, porque aquí tenemos a Mario Delgado, por ejemplo, que él fue el coordinador del Congreso, pero nos falta democratizar un poder, el Poder Judicial. Para Claudia Sheinbaum, al igual que para López Obrador, democratizar el Poder Judicial podría significar que los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por voto popular. El presidente dijo hace un tiempo que para ello se necesitaba primero llevar a cabo el Plan C. El Plan C, según López Obrador, consistía en que Morena ganara ampliamente estas elecciones, de modo que no solo controlara la presidencia, sino también las 2 cámaras. Solo así se podría impulsar reformas como la del Poder Judicial. Hoy en día, a los jueces ordinarios los elige el Consejo de la Judicatura tras un concurso de oposición. Es imprescindible que hayan hecho la carrera judicial. A los ministros de la Suprema Corte los elige el Senado de ternas que presenta el presidente de la República. La pregunta es si unos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo y elegidos por los ciudadanos serían algo positivo o negativo para la democracia mexicana. Hablamos ayer con Héctor López Bello, profesor de la Universidad Panamericana y de la Escuela Judicial. Desde luego que esta iniciativa de reforma sí que es perjudicial para México, y voy a acotar algunos puntos. Actualmente los procesos de designación de jueces están establecidos en nuestra Constitución política. El llevar a cabo esta reforma de que los jueces sean electos por voto directo implicaría hacer una serie de reformas muy amplias, muy vastas a toda la Constitución Federal, lo cual afectaría no solamente al Poder Judicial, sino a los otros 3 poderes y en esencia al sistema democrático de este país.
porque el sistema de pesos y contrapesos quedaría trastocado. Además, un punto muy importante a destacar: no se tiene claro cómo va a ser la designación de los posibles candidatos que sean jueces y cuáles van a ser los mecanismos y procesos legales para que se ejecute esa elección. Si ya de por sí tenemos problemas con la legislación electoral para elegir a nuestros representantes populares, imaginémonos qué problema se va a hacer cuando no tenemos un marco legal para elegir a los jueces. Y el punto más importante a destacar: el momento de elegir a un representante implica que ese representante habla a favor del pueblo. La esencia del trabajo de un juez no es que hable a favor del pueblo, sino que tiene que hablar en nombre de la justicia. ¿Cuál sería el escenario que ocurriría cuando un juez es electo por elección popular? Ese juez entonces hablaría por sus electores, no por la justicia. Y ahí es donde radica el problema principal. No podemos permitir que un juez en sus decisiones, en sus fallos, esté abocado a defender a sus cuantos electores. El juez en sus fallos y en su trabajo tiene que defender a la justicia. El trastocar a la justicia en favor de unos electores es trastocar la esencia de la división de poderes, porque entonces el juez se convertiría no en un representante de la ley, sino en un representante popular más. El sábado, en San Salvador, el presidente Nayib Bukele tomó posesión para un segundo mandato. Bukele, que gobierna desde 2019, fue reelegido en febrero a pesar de que expertos en derecho subrayaron que la reelección en ese país está prohibida constitucionalmente. Tras su segunda posesión, a la que asistieron personalidades como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina Javier Milei y del Ecuador Daniel Noboa, entre otros, Bukele salió a un balcón para dirigirse a los miles de personas que lo aclamaban. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias. Bukele, de 42 años, ha gobernado con puño de hierro. Con él, El Salvador ha dejado de ser uno de los países más peligrosos de la región. Había 100 homicidios por cada 100.000 habitantes y se ha transformado en el más seguro. Mucha gente parece caminar tranquilamente ahora por las calles. Eso explica por qué Bukele tiene una aceptación muy alta, del 90%, pero ha decretado estados de emergencia y ha encarcelado a 70.000 personas, donde se cree que hay pandilleros y se alega que hay también inocentes. Los críticos de Bukele afirman que viola los derechos humanos. Aquí la pregunta que surge la formuló el domingo el diario El Espectador de Bogotá, y es esta: ¿importa la democracia cuando la inseguridad hace invivibles los países? Para responderla, llamamos ayer a Washington, D.C. a Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Es entendible que muchos ciudadanos que sufren altos niveles de violencia por parte de grupos criminales sientan que la democracia no es importante o que tiene una importancia secundaria en comparación con la necesidad de lograr seguridad para no estar sometidos a la extorsión o al riesgo de ser asesinados o secuestrados. Ello es completamente entendible porque la seguridad es su necesidad más inmediata y pone en riesgo sus derechos más básicos, como son el derecho a la vida o a la integridad física. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en El Salvador y lo que ocurre en varios países de nuestra región, por ejemplo, hoy en día en Ecuador, donde los grupos criminales cometen todo tipo de atrocidades en contra de los ecuatorianos. Pero la democracia importa, y me atrevería a decir que importa especialmente en países que enfrentan el desafío del crimen organizado. Lo que nos muestra la experiencia de nuestra región es que sin las instituciones de la democracia prospera la corrupción,
que facilita precisamente las operaciones del crimen organizado. Sin las instituciones de la democracia también se disminuye la capacidad judicial de asegurar justicia, incluyendo para las víctimas de estas organizaciones criminales. Y sin las instituciones de la democracia no existen organismos que puedan poner frenos cuando el gobierno o las fuerzas de seguridad abusan de su poder y cometen violaciones de derechos humanos, incluyendo contra personas que nada tienen que ver con estas organizaciones criminales. Por eso creo que los gobiernos de la región y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de promover políticas de seguridad efectivas y democráticas, que den respuesta a la necesidad urgente de seguridad sin destruir los frenos y contrapesos de una democracia. Para que los ciudadanos en nuestra región, los salvadoreños y tantos otros, no sientan que tienen que elegir entre vivir en democracia o vivir con seguridad. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El lunes en la Universidad de Salamanca, en España, se anunció a la ganadora del prestigioso premio Reina Sofía Iberoamericana este 2024. Se trata de la colombiana Piedad Bonet, que con 73 años ha escrito 8 libros de poemas. Uno de los jurados, el catedrático de literatura Luis García Montero, poeta él mismo y que es el presidente del Instituto Cervantes, habló poco después de que se diera a conocer el nombre de la galardonada. García Montero se refirió a la obra poética de Piedad Bonet. Una de las voces más fuertes de la poesía iberoamericana y creo que viene a sumarse a una lista deslumbrante de poetas que este premio acerca a los lectores y reconoce como puntos de referencia imprescindibles. El premio empezó a conferirse en 1992. Su nombre se debe a la afición por las artes de la madre del rey de España, Felipe VI. El primer galardonado fue el chileno Gonzalo Rojas. Piedad Bonet es la segunda persona de nacionalidad colombiana en la lista. Álvaro Mutis lo recibió antes, en 1997. También han sido galardonados el uruguayo Mario Benedetti, el español José Manuel Caballero Bonalt, el argentino Juan Gelman y la peruana Blanca Varela, entre otros. El año pasado, el premio recayó en la nicaragüense Yoconda Belli. Ayer logramos hablar un momento con Piedad Bonet. Estaba recibiendo felicitaciones por el premio, que es uno de los reconocimientos más importantes en su género en el mundo. Al hablar con ella, le pedimos que nos leyera 2 poemas. Primero les quiero leer este poema que se llama Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Y leo también este que se llama Pido al dolor que persevere y que escribí pensando en la muerte de mi hijo. Pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día, con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí, para que no te mueras doblemente. Pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dictó ayer una orden ejecutiva por la cual decreta el cierre de la frontera con México si más de 2.500 personas llegan a entrar diariamente de forma irregular en toda una semana. La orden permite, además, deportar a quienes crucen ilegalmente el límite y elimina para ellos la posibilidad de pedir asilo. Estarán exentos, sin embargo, niños sin compañía o quienes tengan problemas serios de salud o sean perseguidos políticamente. En Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos le envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para decirle que el acuerdo de paz que él firmó en 2016 con la FARC no permite la convocatoria de una asamblea constituyente. Esa idea la han lanzado funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Petro, por su parte, dijo en una entrevista el domingo que Santos y el también expresidente Álvaro Uribe le quieren dar un golpe de Estado. En la India, que con 1.400 millones de habitantes es el país más poblado del mundo, el primer ministro Narendra Modi recibió ayer una noticia agridulce. Su movimiento político, el Bharatiya Janata Party, logró solo 240 escaños en el Parlamento, 32 menos de los que se requieren para una mayoría de la mitad más uno. De esa forma, Modi, que ha gobernado cómodamente los últimos 10 años, no tendrá más remedio que pactar. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.